Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo, ahora con un vídeo sobre los tiradores. Voy a decir mi escuadrón principal en tiradores y una tiradora así nuevecita que ha salido ahora, que para mí sí tiene buena pinta. Hablan mal de ella y para mí no está nada mal. Hay que saber jugar con ella solamente. Vamos a hablar primero de Luis. Luis, ¿sabéis? Ya no está en ruleta y así. Estaba antiguamente. Es difícil de conseguir, yo lo sé. Dije que iba a hablar de héroes que fuesen fáciles, pero si podéis conseguirlo, hacerlo. Voy a hablar brevemente solamente porque como ya no está así, pero si quien lo tenga, pues que lo aproveche. Luis tiene una furia bastante grande, y os digo por qué. O sea, tiene 10.000 de daño, un factor de 10.000, pero sumado a su aumento de habilidad en un 30% hace 13.000. O sea, tiene un 30% más de daño, cosa que va muy bien y hace daño en forma de abanico hasta 5 escuadrones enemigos en un área. Es verdad que reduce 15% por cada uno, pero es que hace daño a 5 escuadrones a la misma vez. Para mí bastante bien. Si se hace solamente a uno, mejor que mejor, porque el 100% va a ir a él. Tenemos aquí esto y también tenemos el aumento de PS cuando guarnecen, cosa que quien se dedica a tiro sabe que está difícil tener un héroe de guarnición para tiro. Luis es el único que tiene un pequeño plus, por decirlo así, y su talento lo tiene también en guarnición. Se puede elegir para guarnición. Allá cada uno con lo que haga, quien quiere poner. Yo Luis me parece una buena estrategia para ponerlo en guarnición. Si eres de tiro, repito, para mí los mejores héroes en guarnición son infantería, pero como yo infantería la tengo muy flojita, no puedo usarla. Y habrá gente que a lo mejor esté igual que yo, o no. Bueno, veamos un poquito más. Dice aquí, aumenta el ataque de tiro hasta un 30% y la recuperación de furia hasta 25 puntos por cada ataque básico. O sea, solamente por atacar vas ganando puntos de furia y son 25, 25, 25, o sea, ya si lo llevas con Julia, eso es un pasote, porque vamos ahora a ver Julia, que es mi héroe principal. No la llevo de principal, o sea, la llevo en secundaria porque funciona más así con Luis de primero. Pero vamos a ver lo que tiene. Aquí nos dice, la furia, el ataque de furia son 13.750 y recupera 120 de furia, o sea, al utilizar la furia recupero 120 de una. Y inflige silencio al enemigo que dura 3 segundos. O sea, todos los beneficios que tiene el enemigo, todos los beneficios se silencian durante 3 segundos. Eso es vital. ¿Vital por qué? Porque sabemos perfectamente que los tiradores son de papel. Hacen mucho daño, pero son de papel. Todo lo que podamos reducir a que nos hagan daño a nosotros es un logro en tiradores. Seguimos viendo, porque vamos a seguir hablando de esto, de seguir, porque tenemos aquí que aumenta el ataque 20%, que va bien, pero aquí viene lo bueno, la defensa de escuadrón de tiro un 20%. No es mucho, pero oye, es que ese escuadrón de tiros que son de papel, todo lo que le meta yo ahí que lo defienda, es perfecto. Después tenemos aquí, reduce el daño recibido de los ataques básicos en 20%. O sea, otra vez decimos que vamos a reducir el daño recibido. Nos protege. Cosa que para mí es que es vital. Buscar defendernos un poco con tiradores, porque si hacemos mucho daño pero duramos 2 segundos en el campo, no nos vale de nada. Cuando la furia supera el 90%, aumenta el daño de habilidad infligido en 17%. ¿Eso qué quiere decir? Que a la furia que le estamos haciendo aquí, por ejemplo, que es 13.750,
la aumentamos un 17%. O sea, si lleváis a Julia y a Luis juntos en furia, cuando lanzáis un ataque de furia, o sea, hace un daño enorme, pero enorme. Aquí tenemos que aumenta el PS, los puntos de salud de escuadrón de tiro un 40%. Otra vez de nuevo, nos defendemos. Todo lo que sea mejorar el tema de defensa de salud, que es para aguantar más en el campo, todo va bien para tiradores. Y hay una probabilidad de 60% de ser inmune a recibir un aumento de daño. O sea, todos esos aumentos de daños que hacen Nadu durante unos segundos, hacen, o sea, tenemos una posibilidad de 60%, cosa que casi cada 2 golpes que te hagan así, lo vas a reducir, porque estás superando el 50%. Y ahora os quiero hablar de la chica nueva que tenemos aquí, que es Line. Line para mí es buena, pero hay que saber jugarla. No he podido jugar mucho con ella, la verdad, porque la llevo flojita todavía y no quiero probarla mucho, pero por lo que he visto va bien, pero sabiendo jugarla. Porque aquí nos dice, mira, inflige daño al objetivo de 11.700, cosa que está bastante bien. Si está flanqueado y no está en una agrupación, o sea, si estáis en campo abierto, PvP no, campo abierto. Si hay alguien que os está atacando por el costado flanqueando, a quien estáis atacando le vais a hacer un daño extra de 3.000. O sea, son 11.700 ya asegurados por estar atacando a alguien. Si alguien os está atacando a la misma vez, le vais a hacer 14.700. Cosa que está muy bien. Muy bien. Y reduce el daño de habilidad recibido 20% durante 2 segundos. Ya nos está metiendo otra vez que menos daño hecho a tiradores. O sea, ya va bien. Ya va bien encaminada. Ya con lo demás que venga aquí, las demás habilidades, todo es sumar. Porque con esto nada más para mí ya va bien. Tenemos aquí la segunda. Aumenta el ataque de escuadrón de tiro hasta un 30. Bastante bien. O sea, bastante bien. Y si está flanqueado y no... O sea, de nuevo, si estás en campo abierto. Siempre esto es para campo abierto. El INE funciona en campo abierto. Si está flanqueando, aumenta la defensación del escuadrón en un 15%. O sea, me estás diciendo que si alguien me ataca por el costado mientras yo ya estoy luchando con alguien, yo aumento un 15% mi defensa así como así durante todo el rato. Y además le voy a hacer más daño a quien yo lo ataque porque me está aumentando 3.000 más de furia, de daño. Para mí, perfecta. Después, aumenta el PS del escuadrón de tiro en 11%, que llega hasta un 34%. Volvemos a repetir, nos está aumentando y es un 34%, que es bastante así. Sé que los puntos de salud no es la defensa, pero 34% que aguanten más mis tiradores, lo veo. Yo al menos lo veo. Y después tenemos aquí. Los contraataques tienen un 20% de probabilidad de reducir todo daño recibido hasta un 4,5% durante 2 segundos. O sea, los contraataques tienen un 20% de posibilidad de reducir todo el daño recibido. O sea, si os están atacando, si os están flanqueando, tenéis una probabilidad de reducir el daño recibido un 4,5%. Es poco, sí, pero es que este efecto solo puede activarse una vez cada 4 segundos. Me estás diciendo que voy a tener una posibilidad de que encima de que ya me estoy defendiendo más, si alguien me ataca por el costado, aún me defienda más todavía. ¿Entendéis? Es como sumarle a lo que ya habíamos sumado. No lo veo bien del todo porque es un 20% de posibilidad. Yo hubiese puesto un poquito más. Pero, oye, me estás diciendo que de cada 5 ataques, uno voy a reducir un 4,5 más de lo que ya tenía yo, que son 15. O sea, me voy a un 19. 19,5. No está mal. Y después se aumenta el daño de contraataque hasta un 32%. O sea, si alguien me ataca por el costado,
claramente este héroe sabemos que es de campo abierto, que es para que nos ataquen, para hacer más daño a todos. Nos estás diciendo que si me atacan por el costado, flanqueándome, voy a aumentar el daño de contraataque un 32% y que la velocidad del escuadrón de tiro, cosa que sabemos que es lento, le aumento un 20%. Puedo perseguirlos. Si se van corriendo, puedo perseguirlos, cosa que con otros tiradores no puedo, os lo aseguro. O sea, si me atacan por el costado, aumento la defensa, aumento el daño de contraataque, aumento la furia. Para mí, claramente, Line es buena si lucho en campo abierto y la llevo de primera línea a que me den. Intentando que me dé uno solamente de flanqueo, pero ostras, está para mí en campo abierto en guerras campales, Line, la mejor de tiradores así. Que si la unimos junto a Julia, que ya tiene defensa también, mucha defensa. O sea, estamos diciendo que tenemos tiradores con buena defensa y con buen daño de furia, que es lo que va a hacer que hagamos mucho daño. Es lo que completa todo. Y bueno, con esto lo dejo porque ya me extiendo mucho. Son mis 3 preferidos, para decirlo. Sé que Luis no está ahora mismo ya otra vez de nuevo. Quien lo tenga que lo aproveche, quien no, lo siento mucho. Es que ha cambiado mucho las cosas desde que yo inicié el juego. Antes estaba gratuito y ya no está. Y bueno, en el siguiente vemos infantería. Un saludo y nos vemos. Hasta luego.